Prusia a través de la unidad alemana para convertirse en una potencia industrial, como lo fue en el siglo XX, al punto de desafiar a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Ese fenómeno se da después de Marx, entonces Marx no tiene tiempo de verlo. Marx lo único que ve es esta lucha entre las aristocracias retrógradas, las aristocracias modernizantes, el proletariado, el bonapartismo y el lumpenproletariado que él describe también en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Eso es lo que él ve. Pero 1848 es, por supuesto, previo, ¿no?, a lo que sería la Francia del siglo XX y a lo que sería la Alemania de Bismarck, unificada con un proceso muy original, singular, que significó una modernización de Alemania, una modernización militarizada de Alemania a través de una modernización en la cual se unían los terratenientes con los capitalistas y con el ejército, y allí englobaban a la clase trabajadora. El proceso que determina que aceleradamente la Alemania unificada sobrepase a Inglaterra después de la Revolución Industrial. Ese proceso Marx no alcanzó a verlo. Marx llega a ver solamente los primeros prolegómenos de ese proceso, y por tanto, en lo que se refiere a su propio país de origen, no podemos olvidar eso. Y no podemos olvidar además otro hecho, y es que una vez, por supuesto, que Napoleón primero cae, Renania, por supuesto, vuelve a ser una provincia alemana, se convertiría después en una región, como lo es hasta ahora, de la Alemania unificada, pero eso está muy lejos del este alemán, muy lejos de Prusia. Y de este fenómeno que les describo, de este complejo, el caso brasileño hoy día es muy parecido, en que ustedes encuentran una coalición de grandes empresas, de terratenientes y de partidos políticos, ¿no es cierto?, comandando el surgimiento de Brasil actual. Es decir, estos procesos que se dan no como consecuencia de la acción de una sola clase social, sino de varias en coalición. Eso que ahora podemos ver en Brasil, eso se dio en Alemania, aunque ustedes pueden con justicia pensar que estoy jalando las cosas de los pelos, pero no es tanto, porque lo que pretendo mostrar es cómo estas coaliciones de clase se reflejan y dan lugar a procesos absolutamente y rápidamente modernizadores. Entonces, una vez que hemos dicho eso, volvamos al tema, que es Marx y los trabajadores. Si tomamos en cuenta esto, ¿qué relación tenía Marx con los trabajadores? ¿Con qué trabajadores? ¿Con qué trabajadores? Por supuesto, ustedes pueden decir con los proletarios, ¿no es cierto? Es decir, no era con cualesquiera trabajadores, era con los proletarios de la época. No más que los proletarios de la época estaban encaminándose a ser la mayoría de la población económicamente activa. Ya eran muchos en la Francia de 1848 y por supuesto en el París de 1871, ¿no? Eran pocos todavía en Prusia, serían muchísimos más. El fin del siglo XIX, que es cuando Marx culmina su obra El Capital, es el momento en que el proceso de modernización europea es tan rápido que ustedes se van a encontrar, y el propio Marx da algunas cifras sobre esto, con que a lo largo de muy pocas décadas, lo que llamamos clase obrera, es decir, ese proletario
industrial, ese proletario de fábrica, ¿no? Es más o menos el 70% de la población económicamente activa en Alemania, primero en Inglaterra, por supuesto, en Alemania, y después lo sería en Suecia, en Francia no tanto, pero porque Francia siempre fue un país en eso bastante singular. Pero en Suecia, en la Alemania unificada y en Inglaterra, es ese proletariado el cual llama la atención de Marx. Y por supuesto, posiblemente si nosotros hubiéramos vivido en esa época, la verdad se caía de madura. Es decir, era gente que eran mayorías, y mayorías organizadas, porque estaban organizadas no solamente por acción de ellos mismos, sino por acción del industrialismo que los organizaba y los agrupaba en lo que ahora ya no hay, que son las grandes factorías que reunían a miles de trabajadores. Entonces es muy fácil pensar, y no nos olvidemos que Marx era un hegeliano de izquierda, ciertamente, pero un hegeliano. ¿Y qué es lo que distingue a un hegeliano? Primero, el pensamiento historicista, ¿no es cierto? Es decir, ese pensamiento en grandes ciclos, en grandes olas históricas gobernadas por grandes ideas. En sus mejores momentos, y aún pretendiendo ser un materialista, Marx nunca dejó de ser eso. Porque detrás de todo este gran vuelo histórico que él hace en el materialismo histórico está esa idea. Uno. Dos, la relación amo-esclavo que había sido desarrollada por Hegel. Esta relación en la cual el esclavo va apropiándose del amo en la medida en que es el esclavo el que maneja las cosas, el que hace las cosas, y es el amo aquel que por su condición de ser amo deja de hacerlas y por tanto deja de saber hacerlas, y eso hace que llegue un momento en que el esclavo queda dueño del saber hacer, queda dueño del hacer, y el amo queda en condición de inválido. ¿No es cierto? Es decir, eso es lo que está en la base del rol histórico de la clase proletaria. Porque si nosotros pensamos en esto, en la condición de esa clase proletaria industrial, en medio de la cual o al lado de la cual Marx vivió, de ser mayoría, de ser organizada y encima de tener esta relación, ¿no?, fáctica con los propietarios de los medios de producción, por supuesto que de eso se desprendían las conclusiones que Marx daría cuando en la parte que se ha denominado materialismo histórico de su tesis. Pero, y como ya me quedan pocos minutos, yo diría, entonces, Marx y los trabajadores, sí, Marx tuvo esta gran esperanza. Marx analizó a estos trabajadores, no solamente a cualquier trabajador, porque detestó al lumpenproletariado. La misma palabra lumpen significa lo peor que hay, es decir, ser pobre para Marx no significaba necesariamente ser histórico. Este lumpenproletariado, que es el que vota por Luis Napoleón en 1848 y que es el que determina, junto con las masas de campesinos atrasados guiados por los curas, como dice Marx en su texto, esos son los que dan el triunfo a Luis Napoleón, ¿no es cierto? Y los que determinan que la revolución obrera de junio de 1848 fracase fracase políticamente, ¿no?, porque ya había sido aplastada militarmente por la represión, con miles de asesinados, fusilados y deportados de Francia. Pero ese es un espacio y un tiempo que no es el nuestro, y aquí es donde está el asunto.
Yo digo, cuando hablamos sobre Marx, este hombre tan extraordinario y tan vigente, la vigencia de él no puede llevarnos a ignorar las limitaciones de su espacio y de su tiempo. Entonces, la vigencia de él, ¿cuál es? El análisis del capitalismo, la denuncia del capitalismo como un sistema salvaje, ¿no? Como un sistema de expropiación de la gente. Pero no necesariamente las esperanzas de él en determinada clase social, porque sabemos lo que pasó en Europa después, es decir, este fenómeno que a partir precisamente de la organización de la clase proletaria europea en grandes organizaciones sindicales y políticas, se da lo que otros analistas después, algunos de ellos marxistas y otros no, señalarían como el proceso de conversión del proletariado europeo, en el cual se tenía tantas esperanzas en clase media y en clase burguesa. Entonces, eso significa nuevos desafíos. Y como nosotros no estamos hablando desde Europa, ni desde la clase burguesa europea, ni lo que queda del proletariado europeo, sino estamos desde América Latina, eso significa entonces que tenemos que ver a Marx con un gran interés, tenemos que leer a Marx, tenemos que mantener los ideales de Marx en plena vigencia en términos de justicia y en términos de denuncia, pero no podemos olvidar que el camino tenemos que hacerlo nosotros y que la ciencia tenemos que hacerla nosotros y que la filosofía que va con la ciencia, porque también esa es otra de las grandes confusiones del siglo XIX, tenemos que hacerla nosotros. Gracias. Nos toca referirnos a Marx una vez más y no queremos hacer un lugar común, ni tampoco pecar en enumerar lugares comunes, sino hacer una aproximación de Marx, como lo han hecho mis compañeros de mesa, de manera creativa para que resulte atractivo aquello que podría ser árido al entendimiento de una nueva generación a la cual se le ha prohibido leer a Marx. Y hay maneras de prohibir. Uno cuando es padre se da cuenta, ¿no? Tienes maneras de prohibirle a tus hijos que hagan algo y maneras subrepticias de obligarlos a hacer lo que tú quieres. Igual hace el Estado, igual hacen los que tienen en sus manos, los que son dueños del gran capital. También tienen maneras subrepticias de obligar a sus subordinados a hacer lo que ellos quieren. Y esas maneras subrepticias se dan por una campaña mediática en la cual se silencia al proletariado. Hablamos hoy de la clase trabajadora y se ha decretado la invisibilidad de la clase trabajadora hace más de 20 años. O sea, la clase trabajadora no es noticia en los medios de comunicación, haga lo que haga, excepto cuando bloquean una carretera y muere un niño en un ómnibus porque no fue atendido en un hospital. Ahí sí la clase trabajadora es noticia. Pero la clase trabajadora hace un reclamo salarial de manera organizada, pacífica, democrática, podríamos decir, dentro de los canales que permite la ley. Pues sencillamente no hay cámaras, así sean cientos o miles de trabajadores los que desfilen por las calles o los que bajen por la carretera central desde Morococha, Cazapalca, etc. Para ellos no hay cámaras. Lo digo porque tengo una vasta experiencia de comunicador social y sé cuando el director me dice esa noticia no sale. Sé cuando el director me dice está bien tu noticia, bien campeón, pero no hay página para esa noticia. Hay página para ellos y ellas, para el jet set de la clase dominante, en la cual vamos a ver quién se casó con quién es el amante de quién, para eso sí hay página. Pero para que tú hagas un reportaje sobre la clase trabajadora desfilando por las calles de Lima pidiendo algo más para el pan, para eso no hay página. Y tampoco hay minutos de televisión. También he trabajado en televisión, también he tenido que padecer la censura de los medios de comunicación que dicen que viven en libertad de expresión, que eso es mentira. Todos los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que eso es mentira, totalmente. La libertad de expresión no existe. Donde más se predica es justamente donde está en situación más crítica. Y eso mismo que le pasa a la clase trabajadora, que la silencian y la borran del mapa, le pasa a la teoría sobre la revolución proletaria.
y al teórico de la revolución proletaria, que es Carlos Marx, también había que silenciarlo, desterrarlo en las currículas académicas y organizar a los profesores para que hicieran un linchamiento con Carlos Marx. Actualmente estoy estudiando la maestría acá en sociales y veo a mis contemporáneos, transformados por supuesto, ayer eran incendiarios, hoy son bomberos, y hay algo más, se lo dijimos en aquella época. No faltarán a la verdad, porque si los retamos a polemizar no vienen, y no quiero decir nombres aquí, porque generalmente si son de ciencias sociales conocen y son sus profesores seguramente, los hemos retado a polemizar sobre la vigencia del pensamiento de Carlos Marx, no aparecen, no vienen, no se dan cita, no dan la cara. Pero ¿dónde torpedean a Carlos Marx? En el aula, para un público que recién entra al sistema universitario. Entonces hay que satanizar a Marx, hay que desacralizar a Marx, hay que desmitificar a Marx y decir totalmente mentiras e infundios sobre la teoría de Marx, que es una manera de decirte no lo leas porque está obsoleto. Y como ahora se acostumbra a no leer, esa es parte también de los efectos que ha logrado el sistema en nuestra educación. Imagínense ustedes, se han reducido a 5 horas diarias de clase en las unidades escolares, en los colegios estatales. ¿Cómo me las arreglo para enseñar cosas que sean trascendentes, fundamentales para mis alumnos? Me falta tiempo, me faltan horas. Y si usted se atreve a estudiar historia y va a enseñar historia, va a tener que terminar enseñando razonamiento verbal. Porque para los historiadores cada vez hay menos horas, no se estudia historia del Perú solo, se mezcla con historia universal, con geografía y con cívica, y arréglatelas tú, profesor, para que encuentres tiempo para desarrollar la currícula que se te haga, ¿no? Entonces usted nunca termina un tema. Ese diseño curricular, compañeros, es parte de la estrategia de lobotomía colectiva que ha planificado este sistema para el público consumidor, podríamos decir. Para el amplio público hay justamente una lobotomía colectiva: no aprendas historia, no aprendas geografía, no aprendas historia universal. Se quitó el curso de filosofía, ¿lo quitó quién? Nicolás Lynch, cuando era ministro de Educación, ese que enseña acá, ese que enseña maestría. Cuando fue ministro de Educación eliminó el curso de filosofía. Cuando mi hijo, es bastante contestatario, no sé a quién habrá salido mi hijo, pues, ¿no? Va donde el profesor de su colegio le dice: profesor, ¿por qué no me enseñan filosofía? El profesor, ¿qué le respondió? Calco y copia de la respuesta del profesor, se la voy a traer. No, hijito, ¿sabes por qué no se da filosofía? Porque eso generaba antes muchos subversivos. Eso le respondió el profesor a mi hijo. No estoy alterando la verdad. Generaba muchos subversivos y había que sacar filosofía, ¿se dan cuenta? Entonces la lobotomía colectiva, o sea, quitarle nódulos del cerebro, ¿no?, o partes de la memoria a las siguientes generaciones, está diseñada para desarticular la protesta social en las siguientes décadas. O sea, hacer no solamente una generación X, sino una generación -1, ya en puntos negativos. Entonces, para ello han generado, digamos, una corriente en la cual, ¿para qué vas a leer si eso es innecesario? Hoy en día, como nunca, las carreras se terminan en 5 años, y eso no significa eficiencia académica, significa pasar por agua caliente los cursos, es otra cosa. Un estudiante que termina en 5 años, muy bien, y le voy a preguntar su carrera y no sabe nada. ¿Para qué la terminó en 5 años? Para insertarse en el mercado de trabajo, y en el mercado de trabajo también le van a preguntar su carrera, y no sabe nada sobre su carrera. Ha aprendido muchas cosas, pero las ha aprendido por PowerPoint. Entonces pasamos de la generación que leía libros completos para dar un examen a la generación que leía separatas. Y de la generación que leía separatas pasamos a la generación que lee las copias fotostáticas que les da el profesor de su clase en PowerPoint. Y a la final es que sabes nada, porque fuera el PowerPoint es como cuando al profesor se le va la luz, ya no tiene que leer el teleprompter que tiene al frente, ¿no? Ahora se te fue la... desenchufe de vez en cuando. Yo hacía esa cosa, pues, cuando estaba en pregrado, comenzaba con el PowerPoint, pasaba y ¡ay, qué casualidad! Se le desenchufó el PowerPoint al profesor. Ahora explica la clase, pues, sin imágenes. Ah, no sabes, ¿no? No te acuerdas, no has estudiado tu clase, no has preparado tu clase, lees lo que dice ahí. Entonces, para esa lobotomía colectiva que se ha practicado con las nuevas generaciones, Carlos Marx es totalmente deficitario. No debe aparecer en ninguna currícula y además es muy denso de leer.
¿Y cómo una generación que está acostumbrada al PowerPoint va a leer textos de Carlos Marx que tienen más de 400 páginas o 800 páginas? Difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no es patrimonio solamente de una nueva generación. Les voy a confesar algo. Cuando estaba de moda el marxismo, en la década del 70, la mayor cantidad de furibundos e iracundos estudiantes que llevaban banderas rojas tenían una lectura deficitaria de Carlos Marx. Y por eso nos podemos explicar que el fenómeno social y político del marxismo en el Perú se haya desinflado tan rápido. Porque tenía pies de barro, pues. Lamentablemente hay que decirlo, quien abandona el marxismo con tanta facilidad es porque no era muy sólido marxista o no tenía solidez en la base de su pensamiento marxista. Porque quien tiene solidez en la base de su pensamiento marxista puede resistir las tempestades que vengan. Y una tempestad brutal que vino contra el marxismo y contra la clase trabajadora fue el neoliberalismo. El neoliberalismo viene a arrasar con los derechos laborales y sociales, viene a desarticular, viene a fragmentar la sociedad, no ya en masas, no en individuos. Y a decirte bien claro una cosa, piensa en ti y no mires más allá de tu ombligo. ¿Correcto? El futuro diferente no existe. El cambio social no existe. El final de la historia, según Fukuyama, no es que se terminó el tiempo de los tiempos, ¿no? Sino que más allá del capitalismo no hay absolutamente ningún cambio por el cual optar. Con el capitalismo murieron todos los modos de producción que se hubieran podido desarrollar en la humanidad. Yo creo que eso es un absurdo, porque como hemos leído a Marx desde temprana edad, desde nuestro ingreso a la universidad, sabemos bien claro que toda sociedad, todo sistema económico incuba su germen de autodestrucción en su propio interior. La feudalidad incubó en su vientre al capitalismo germinal en el artesanado, por ejemplo. En las aldeas llamadas burgos nacieron esos que se llaman burgueses. Y Carlos Marx estudia la formación del capitalismo justamente desde sus fuentes. Y como han dicho nuestros compañeros de mesa, no hay manera de entender la formación del capital al margen de Marx. Y todos los estudiantes de economía y de administración de negocios, que le dicen, en Chicago le dicen Business Administration, imagínense ustedes, yo no sé mucho inglés, pero sé escuchar lo que dicen mis parientes que estudian por ahí, y todos han tenido que leer a Carlos Marx en la Universidad de Chicago. O sea, los Chicago Boys tienen que tener una solvencia en el pensamiento de Marx para pasar sus cursos en la Universidad de Chicago. Sin embargo, tenemos profesores que ganan menos de $400 mensuales y que nos dicen Marx está obsoleto. ¿Por qué, profesor? No sé, pero está obsoleto. Marx sirve para hacer chistes en la clase. Les voy a contar un chiste. Anteayer tuve clases acá en este mismo salón con un profesor, no diré su nombre. Ese profesor que viene, digamos, dinamitando, petardeando el pensamiento de Marx y sobre todo a Mariátegui desde hace 20 años, que estudió conmigo en esta universidad. Cuando era incendiario era mi compañero en marchas, ¿no? Uno de mis tantos compañeros en marchas, bloqueo la avenida Venezuela, vamos a Donofrio, ganemos hasta Lima y todo lo demás, que él estaba con nosotros. Pero ahora pues, anteayer dijo lo siguiente, que las relaciones antagónicas entre las clases y el antagonismo entre dos contrarios es un invento de Mao Zedong. Me espanté, me ericé, casi me da náusea, me parecía que el exorcista hubiera aparecido y me hubiera enseñado el crucifijo, ¿no? ¿Cómo puede decir tamaña estupidez una persona que está formada académicamente en una universidad de tan sólido conocimiento como es San Marcos? El antagonismo, la contradicción que lo descubre Hegel para planteárselo en resolución de problemas ideológicos más allá de la materia, o sea, metafísicos. Y este señor viene a decir que el antagonismo y la contradicción es un problema de Mao. Ante un auditorio más grande que el que está acá, y de chicos y chicas que por supuesto lo está sorprendiendo. Pues optamos después de esa clase a decir, vamos a educar el centro de estudiantes de maestría. ¿Para qué? Para exigir calidad académica, pues nos están dando gato por liebre. Y si eso nos hacen en maestría, ¿qué le harán en pregrado? Por ejemplo, hablan de los cabos sueltos del marxismo, pero no hablan del leninismo, que es el desarrollo del marxismo en la era del imperialismo. Prohibido hablar de Lenin, se habla del marxismo. Por ejemplo, ya han dicho mis compañeros de mesa, ¿no? Marx nace en 1818. En 1848, Marx publica, junto con Engels, el manifiesto del Partido Comunista. ¿Qué edad tenía Marx en ese momento? 30 años. Tenemos
contertulios míos, no, cogeneracionales míos que tienen 53 años como yo y no han publicado una sola separata de lo que ellos piensan. Una mísera separata, siendo catedráticos. Y siguen enseñando el mismo curso más de 25 años. Marx a los 30 años da a luz un libro liminar, que es el manifiesto del Partido Comunista, pedido por la Liga de los Justos en Alemania, que después se transforma en la Liga de los Comunistas. Ya se usaba el término comunista por una historia evolutiva del término que hace Federico Engels en uno de los acápites preliminares del manifiesto del Partido Comunista, que lo pueden leer ustedes. Digamos, el Carlos Marx de 1848 ya ha definido qué son burgueses y qué son proletarios en la sociedad capitalista, qué es lumpenproletariado. Habían cosas de que, bueno, con el profesor Héctor Béjar hubiéramos podido entrar en una riquísima polémica ideológica con respecto al lumpenproletariado, algo dijo el profesor Héctor Béjar que ustedes han escuchado, ya lo resolveremos con él en otro momento. Pero, digamos, el Marx de 1848 todavía no ha llegado a la certeza de que hay necesidad de un partido del proletariado. O sea, la certeza, la necesidad de un partido proletario le viene después a Marx, después de la experiencia de 1871 de la Comuna de París. Es el primer Estado obrero del mundo. El primer Estado obrero del mundo que va a sobrevivir escasamente 3 meses y algo más es la Comuna de París. ¿Cuánto le ha costado a los dueños del poder en Europa para disolver a sangre y fuego esa primera experiencia de Estado, pero que a su vez era la negación de todo tipo de Estado? La Comuna. Todos los burgueses y aristócratas que hasta anteayer eran enemigos, juntan sus esfuerzos para liquidar a los comuneros de París. La cifra, en una época en que no se hablaba de derechos humanos, por supuesto es un concepto totalmente nuevo que viene después de 1945, hablamos de derechos humanos, no estoy hablando de los derechos del hombre y del ciudadano, estoy hablando de derechos humanos, después de 1945 se comienza a hablar de derechos humanos, pero en esa época no se hablaba de tal. Sin embargo, la cifra calculada por los observadores de diferentes tendencias ideológicas es que costó más de 30.000 muertos en las calles de París y ciudades aledañas para disolver la experiencia de la Comuna como primer Estado proletario. Entonces, mal haríamos en seguir a los agoreros del final del marxismo, decir que la primera experiencia del proletariado en el poder fue en Rusia. No fue así, pues. Fue en 1871 la Comuna de París. Y eso cambia totalmente o radicaliza más el punto de vista de Carlos Marx, del Marx Maduro, con respecto a su teoría del Estado, que está en crítica al programa de Gotha. En crítica al programa de Gotha vemos una aproximación a la teoría del Estado que después la va a desarrollar mejor Lenin. Y este tránsito hay que entenderlo, pues. El marxismo del siglo XIX, el marxismo de Carlos Marx y Federico Engels, es un marxismo premonopólico. Y el marxismo que se tiene que desarrollar en el siglo XX es un marxismo que conoce la etapa monopólica del capital. O sea, eso que llamamos imperialismo y que Marx no lo conoció en vivo y en directo. Y para lo cual Lenin tiene que escribir nuevamente, ¿no?, fundamentos de la teoría política del marxismo para el siglo XX. ¿Con esto qué quiero decir? Que el marxismo no puede estar petrificado. Un marxismo petrificado, congelado en el tiempo, no sirve absolutamente para nada. Un marxismo del cual solamente podemos sacar recetas, sacar las frases más geniales que nos dan la razón de su contexto y no entendemos el texto en general, yo creo que no nos sirve absolutamente para nada. Se convierte en dogma y el dogma se convierte en religión y el marxismo es irreligioso. El marxismo es ateo, es la negación de toda religión, es la confirmación de una ciencia, ¿no?, o del método científico de investigación social. Por lo tanto, creer que el marxismo se puede convertir en algo en lo cual puedo hacer dogma de fe, estoy asesinando por la espalda del marxismo, si hago eso. En todo caso, miremos bien en retrospectiva qué ha significado la vida de Carlos Marx. Primeramente, que ha estado en contacto permanente con la clase trabajadora. Marx no ha sido un teórico de buró, Marx no ha sido un teórico de oficina, de gabinete, sino que así como ha hecho teoría, también ha participado en la praxis de la organización de la clase trabajadora hasta la Primera Internacional. Y podemos encontrarnos los documentos de la Primera Internacional. Ahora que ustedes tienen entrada a internet, por supuesto, pueden encontrar con mucho mayor facilidad los documentos de la Primera Internacional, en la cual están todos los ataques y las pullas que ha sufrido Carlos Marx por plantear el desarrollo de una teoría con base científica para entender no solamente la génesis del capital,
sino la organización de una nueva clase que ha nacido en el seno del capitalismo, que es el proletariado. Y define bien claro en qué seres humanos componen eso que llamamos proletariado. Ahorita no podríamos decir que el proletariado puede ser los estudiantes pobres de San Marcos, lo que no les alcanza para llegar acá. Eso no es proletariado. El proletariado no es sinónimo de pobreza, al contrario. El proletariado es generador de la riqueza, porque la teoría del valor que enarbola Marx, y eso lo vamos a ver después, justamente centra que el valor de la mercancía está en la cantidad de trabajo humano invertida en ella. ¿Y esa teoría le vino sola a Marx? Definitivamente no. No podríamos decir que se le ocurrió de su cabecita nada más y la creó inmediatamente, sino que es una de las fuentes principales del marxismo. Léanse el folleto 3 fuentes y 3 partes principales del marxismo hecho por Lenin, un folleto muy breve, 3 fuentes y 3 partes principales del marxismo. Dice bien claro, la teoría de Marx tiene 3 bases fundamentales. La filosofía alemana, principalmente centrada en Hegel, que es idealista, y en Ludwig Feuerbach, que es materialista, la economía política inglesa y el socialismo francés. Son las 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Lo mejor que había podido dar hasta el siglo XIX, ¿no?, el desarrollo del trabajo intelectual en Europa. Pero veamos una por una. Por ejemplo, estamos hablando de la teoría del valor en Marx, y mucha gente dogmáticamente puede entender la teoría del valor se le ocurrió a Marx. No, Marx lo que hace es desarrollar la teoría del valor donde la dejaron Adam Smith y David Ricardo, que son los patriarcas del liberalismo económico que hoy conocemos. Adam Smith tiene tantas similitudes con la teoría del valor de Marx, Marx es posterior por supuesto, que va a extrañar a muchos leer. ¿Qué pasaba? Que en nuestra época, cuando adorábamos los retratos, éramos iconógrafos, podríamos decir, o iconófilos, ¿no? Ahí está el retrato de Mao, está el retrato de Lenin, qué bien me siento yo, me he visto de rojo de repente, ¿no? O de verde olivo, y juego a ser guerrillero en la universidad. Pero eso no se llamaba ser revolucionario, se llamaba estar por la moda, ser posero. Y los poseros no entendían un apio de la teoría de Carlos Marx, subrayaban, no existía todavía este aparatito que tenemos como resaltador de textos, existía el lapicito, subrayaban la frase que les daba la razón a cada uno en la polémica. Pero no se hacía ciencia. Eso es lo que nos estorbaba mucho en nuestra generación de optimistas. Como ya se iba a caer el capitalismo inevitablemente, dicho sea de paso, eso hay que estudiarlo mejor, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Si iba a caer el capitalismo, ya es necesario pues estudiar, ya hay que ponerse al lado de la revolución y marchar todos en torno a la idea revolucionaria. Entonces, ¿qué hago con el estudio? Lo postergo. Y así simplemente lo fueron postergando, y lamentablemente no vieron que la teoría del valor de Marx tiene sus raíces en Adam Smith. Porque como yo solamente leo libros marxistas, no leo libros capitalistas, dejé de averiguar que Adam Smith fue el creador de las bases de la teoría del valor de Carlos Marx. Lo que hace Carlos Marx es recogerla donde está y desarrollarla en el Capital. Y ese es otro error que tuvo mi generación, no tener una lectura completa del Capital. Porque si hubiera tenido una lectura completa del Capital, hubiera previsto qué venía después. Por ejemplo, de una caída de Europa del Este que estaba también prevista. De todos los partidos que habían en el Perú, solamente uno era optimista con respecto al socialismo de Europa del Este. El resto de partidos ponían en duda la legitimidad del socialismo real. Habían maoístas, trotskistas, guevaristas, filo-vietnamitas, ¿no? Pero prosoviéticos había solamente un solo partido, nada más. O sea que cuando se cae el muro de Berlín, yo no entiendo cómo a personas que han estado en contra de ese socialismo se les cae la teoría. Yo creo que es un problema de oportunismo. O sea, no terminó de estar de moda el marxismo. Me busco empleo por otra parte, y quienes me contratan como empleado no quieren que yo hable de marxismo. Por lo tanto, destierro de mi diccionario el marxismo y me adhiero, paso por el aro del domador de leones, ¿no?, o de cachorros, ¿no?, y ya tengo empleo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se debe un poco lo que es deteriorar, pervertir la idea, y la idea hacerla inconsumible. Démonos cuenta entonces cómo Marx comienza el manifiesto del Partido Comunista, el primer capítulo, burgueses y proletarios. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Analicemos esa frase nada más, para no darnos muchas vueltas en este diálogo que tengo con ustedes en este momento. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. ¿Qué dicen los fariseos?
el marxismo propone la lucha de clases. El marxismo tiende a la lucha de clases o el marxismo impone la lucha de clases. Todo eso es falso. ¿Quién es el descubridor de la lucha de clases? Los descubridores de la idea lucha de clases son previos a Marx. Son previos a Marx. Léanse La riqueza de las naciones de Adam Smith y se van a dar cuenta cómo trabaja el concepto lucha de clases Adam Smith antes que Marx soñara con estudiar filosofía, economía o derecho, ¿no? Mucho antes de su nacimiento. Ya en La riqueza de las naciones de Adam Smith está esbozada la teoría de la lucha de clases. La lucha de clases es una constatación que hace el marxismo y que hace la economía política previa a Marx. Es una constatación, primeramente, que la sociedad, después de que pasa de la prehistoria a la historia, la sociedad está dividida en clases, ¿correcto? Para nadie es novedad que la sociedad está dividida en clases. En segundo lugar, que las clases luchan entre sí, para nadie es una novedad. Por lo tanto, el marxismo no tiene como programa la lucha de clases. Ojo. Los nacionalistas, recuerdo cuando nos saboteaban el trabajo de bases en los barrios, decían, ustedes proponen la lucha de clases. Yo les decía, analfabeto funcional, ¿no has leído? Burro, bestia, lee, anda, estudia. Jamás el marxismo ha propuesto la lucha de clases. Jamás el marxismo ha impuesto la lucha de clases. Jamás el marxismo ha tomado como programa la lucha de clases. La lucha de clases no forma parte del programa marxista. Lo que hace el marxismo es constatar una realidad. Que así aniquiles a todos los marxistas, de una noche de cuchillos largos aniquilan a todos los marxistas, la lucha de clases continúa. O sea, en otras palabras, los trabajadores que en este momento despliegan una banderola en Puente de Piedra de una empresa textil y viene un patrullero, se bajan los policías, le arrebatan la banderola, le quitan los volantes y los conducen a la comandancia. En ese momento la policía está haciendo un acto totalmente ilegal. Porque la policía no puede detener a nadie sin mandato judicial o si no está cometiendo flagrante delito. Sin embargo, detuvieron a 6 trabajadores en Puente de Piedra hace poco, les quitaron la banderola, le quitaron los volantes y los encerraron en un calabozo hasta que viniera el fiscal. Por supuesto que se le encomendó a los trabajadores que hicieran su demanda ante ese abuso de autoridad. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo solamente una expresión de la lucha de clases. Esa comandancia ha sido sobornada por el dueño de la empresa textil para que le diga a esos mételos presos, quítales todo. ¿Se dan cuenta? Y los policías están actuando como fuerza de choque del empresario, que los ha sobornado, los ha enmantecado, los ha engrasado, podríamos decir, para que detenga a trabajadores arbitrariamente. Eso es expresión de lucha de clase. Si los trabajadores deciden tomar la fábrica, o sea, vamos a hacer un paro, no solamente una huelga de brazos caídos, tomamos la fábrica hasta que no se atiendan nuestros petitorios, es una expresión de la lucha de clases. Pero no es alguien que está recibiendo el mandato, oiga usted, hagan la lucha de clases. Eso no existe en el marxismo. O sea, vamos a acabar de una vez con ese mito burgués, ¿no?, antimarxista, de decir que la lucha de clases es la tarea perniciosa, la receta perniciosa de los rojos marxistas que quieren oponer al pueblo contra el pueblo. Eso es mentira. Están faltando el respeto a la verdad quienes dicen eso. Vamos también a ver una cosa. Carlos Marx y Federico Engels reconocen algo que ya los fisiócratas en economía inglesa lo habían reconocido: la internacionalización de un modo de producción. Por primera vez en la historia se va a dar este fenómeno. Un modo de producción se universaliza y el único modo de producción que se puede universalizar para Carlos Marx es el capitalismo. Y el capitalismo no comienza a globalizarse pues ahora que han aparecido las computadoras, pues. Ese es otro mito de la reacción. El capitalismo comienza a universalizarse y entre comillas a globalizarse. Vamos a utilizar ese eufemismo retórico inventado que se llama globalización, ¿no? Yo prefiero llamar internacionalización del capital y posteriormente llamar evolución del capitalismo a su etapa monopolista, que es el imperialismo. Entonces hay una mundialización del capitalismo, de tal manera que ninguna frontera escapa a la influencia del crecimiento del gran capital, que integra a todos los países en una economía mundial. Ese fenómeno es típico del capitalismo y así lo expresa Marx en el manifiesto del Partido Comunista de 1848. O sea, el Marx de 30 años está reconociendo que hay un modo de producción que ha aparecido con la sociedad industrial, ¿no?, con la revolución industrial. Y ese modo de producción va a integrar a todas las naciones en un orden único mundial. Marx en 1848 lo dice. Entonces podemos decir, Marx es un adelantado a eso que llamamos ahora globalización. Y muy sencillo, si llamamos globalización a la integración de la economía
mundial de las comunicaciones, léanse Julio Verne, ¿no? ¿Cómo se llama ese libro del cual sale en Globo? La Vuelta al Mundo en 80 días. Y La Vuelta al Mundo en 80 días es un cántico laudatorio, es una alabanza hecha novela respecto a la integración del mundo en una sola economía y a la integración de las comunicaciones y a la evolución de las máquinas a vapor y todo lo demás. Julio Verne celebra que hay una economía capitalista en esa novela que ha integrado a todas las naciones del mundo en un solo sistema económico. ¿Correcto? Hasta por esa simple novela nos podemos dar cuenta de que nos están dando gato por liebre ahora, nos están contando la novedad que todo el mundo sabía. El capitalismo nos ha integrado en una economía mundial, ¿correcto? Pero hay otra cosa más que nos duele reconocerla. En este momento los marxistas parece que tuviéramos que ocultarnos para existir. ¿Por qué? Porque la avalancha de crítica artera e ignorante, por supuesto, ha hecho blanco el marxismo donde quiera aparecer. Por ejemplo, hace poco, ustedes saben, ustedes usan el Facebook, yo también lo uso, ¿no? Y propagandizamos esta charla también por Facebook, incluso. Y al propagandizar esta charla me llueve pues en la crítica de un señor Forsyth, ¿no? Forsyth. Y con mucha ira se refiere a mi persona, sin conocerme. He estudiado en la Universidad Católica, también he estudiado en la Universidad Católica, una de mis carreras por él. Pero con mucha ira se refiere a mi persona porque doy charlas de Marx. O sea, el marxismo no debería existir para ellos. El marxismo ya debe declararse liquidado. Y por lo tanto, de una manera arbitraria y totalitaria, quisieran ellos que no se dé ningún auditorio para una charla como esta. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado ya a la persecución, no de idolatría, sino a la persecución de ideas. Y de ahí terminaremos en la quema de libros seguramente, ¿no? Y quien quema libros después termina quemando autores. Así comenzó la Inquisición. Primero quemaron libros, después comenzaron a quemar a los autores. Y a esta santa Inquisición en la cual se han encomendado los representantes del gran capital en el plano académico, justamente han jurado una persecución, digamos, una tarea sistemática de desmitificar, desacralizar y desterrar el marxismo, no solamente en las aulas, sino en el subconsciente colectivo. ¿Cuál es la finalidad? Tener al proletariado que tenemos sin dirección. Y hablemos de los trabajadores. El proletariado que tenemos en este momento es menor de 24 años. Tenemos proletarios en masa, tenemos muchedumbre de proletarios que tienen 21, 22 años, 19 años, los cuales no conocen ni han conocido en su vida lo que es el más mínimo criterio de organización política o gremial. No conocen ni han conocido en su vida lo que es derecho laboral. No conocen ni han conocido en su vida que la OIT dicta normas a nivel internacional que no se cumplen en el Perú. No conocen estos muchachos que trabajan en las fábricas, ni lo han conocido antes, que por ejemplo la jornada laboral de las 8 horas está en la Constitución. Y trabajan 14 horas, 12 horas por 550 soles mensuales o 650 soles mensuales. Sin seguros, sin estabilidad, sin nada. Entonces, cuando hablamos de los trabajadores, nos piden los saboreros del fin del marxismo, dejen ustedes a la clase trabajadora que se exprese. Ellos sabrán lo que hacen, que ellos descubran el marxismo por sí solos. Perdón, estos señores no han leído El quehacer de Lenin. El marxismo llega a la clase trabajadora no por surgimiento natural en su seno, no por inoculación externa. Llega a la clase trabajadora por elementos avanzados académicos que se acercan a la clase trabajadora y le enseñan, por ejemplo, cosas del marxismo, lo cual no está penado. Le están lavando la cabeza al proletariado. Hace poco me dijeron que yo le lavaba la cabeza a los jóvenes. De repente se pone una peluquería y uso champú antes de cortarse el pelo, les puedo lavar la cabeza. Y gano más plata que siendo profesora, por si acaso. Gano mucho más plata. Me vuelvo peluquero y les lavo la cabeza pero con champú. ¿Se dan cuenta? Pero estos creen que los jóvenes son una masa inerte y depositaria de cualquier idea y que no reaccionan, pues. O sea, viene acá un trafero, ¿no? Les lava la cabeza a los jóvenes, los desorienta y los jóvenes son tan pavos que se quedan tranquilos y se dejan desorientar. Yo creo que subestiman a los jóvenes. Los que somos educadores, no de ahora, sino de antaño, y trabajamos en la educación, decimos bien claro, es una falta de respeto a la juventud. La juventud merece respeto. Y el mayor respeto que podemos tener por la juventud es no darle gato por liebre. Y decir bien claro, si hay que rechazar o valorar una teoría económica, política, social o filosófica, primero hay que conocerla. Y después de conocerla tienes toda la libertad, ¿no? Tienes toda la libertad de plantear una ideología alternativa o ver que otra ideología hay mejor que esa.
La sobrevivencia del marxismo la estoy viendo acá. Me llegó la revista Casa de las Américas de Cuba y un teórico, Aurelio Alonso, del Partido Comunista Cubano, viene haciendo un artículo muy simpático que se llama ¿Por qué ser marxista hoy? ¿Por qué ser marxista hoy? Y Adolfo Sánchez Vázquez, otro editorialista, también editorializa en esta revista Casa de las Américas, en el último número, ¿por qué ser marxista hoy? Da las razones fundamentales, primeramente, ¿por qué? El marxismo solamente se justifica por la existencia del capitalismo. Mientras haya capitalismo, mientras el capitalismo sigue explotando a la clase trabajadora y obteniendo ese producto ilícito que es la plusvalía, te robo parte de tu trabajo y te pago un salario para que sobrevivas. Mientras exista esa obtención de plusvalía en torno al sudor, sangre y lágrimas de la clase trabajadora, el marxismo estará vigente. La razón por la cual puede estar vigente y va a continuar vigente el marxismo es porque el capitalismo sigue explotando. Hablamos del marxismo-leninismo porque el leninismo es el marxismo de la era del imperialismo. El marxismo precapitalista, premonopolista, tiene muchos cabos sueltos, los cuales tenían que ser completados por Lenin. Hablar de Lenin es peor que hablar de Marx. Lo linchan a usted en internet, en las aulas, donde sea, ¿no? Y si publica un periódico, peor todavía, no le permiten publicar sobre Lenin, ¿eh? Lenin no debe haber existido para nadie. Como es calvito, con chivita, le ponen los cachitos, es el demonio. Así me decían a mí en el colegio los curas, por si acaso. Cuando estaba chico ponían al demonio igualito a Lenin, ¿no? Igualito a Lenin, con la misma chivita, los bigotitos, calvitos y con cachitos y una colita en punta, ¿no es cierto? Ah, y rojo, por si acaso, totalmente rojo. Era la manera como los curas franquistas nos enseñaban anticomunismo desde que teníamos 5 años. Entonces, esa satanización significa que es muy importante para el enemigo de clase. El enemigo de clase tiene que invertir en pervertir a los académicos para que nieguen una teoría que no dominan, ¿no? Y que supuestamente le dicen a los jóvenes sencillamente, ¿ya para qué vas a investigar eso? Y sin embargo la vigencia del marxismo, como vuelvo a repetir, se justifica porque el capitalismo sigue explotando, el imperialismo sigue matando. Las democracias occidentales, por ejemplo de la OTAN, qué perfectas democracias, encantadoras democracias, plurales, son plurales porque admiten el matrimonio entre homosexuales. Ah, qué plurales son, mira, ¿no? Y con los trabajadores, ¿qué? Los trabajadores, no importa si es homosexual, hombre, mujer, los siguen explotando igual. Y sobre todo explotan a los trabajadores del tercer mundo con mayor rigor. Y cuando la OTAN, que está formada, esa alianza militar que está formada por estados democráticos, plurales, tolerantes, bombardean hogares en los cuales van a ser destrozados niños de cuna, nadie dice nada. Ahora las perfectas democracias son las que bombardean países, por ejemplo en el Medio Oriente o en el norte de África como Libia, y tienen licencia para matar. Y sin embargo hay quienes dicen, mira qué perfectas democracias son esas, pero matan. No, no te preocupes esa cosa, pues mira la democracia nada más. O sea, mira la cara bonita de la novia, no le mire las piernas torcidas que tiene, ¿te das cuenta? Eso es lo que nos está diciendo algunos agoreros falsarios, ¿no? Que quieren enterrar teorías políticas antes de tiempo. Digo lo siguiente, el marxismo va a sobrevivir en la medida que dé respuestas a la crisis del capitalismo a nivel mundial. Y la sigue dando en este momento. El marxismo, los marxistas de hoy en día, los teóricos marxistas, léanse por ejemplo a Samir Amin. Samir Amin es un marxista egipcio, lo pueden encontrar en internet, ya está mayor, cualquier día nos dan una mala noticia. Chomsky es anarquista, no es marxista, pero también coincide con él. James Petras es un marxista de la era post-muro de Berlín y sigue analizando la crisis, certeramente, la crisis que está viendo el capitalismo y el callejón sin salida al cual se enfrenta la crisis del capitalismo a nivel mundial. No son los países socialistas los que van a acabar con esta humanidad. No son los países socialistas de Europa del Este que cayeron los que se plantearon acabar con la naturaleza y el ecosistema. No son los socialistas ni los marxistas a los cuales van a culparlos, como Nerón culpó a los cristianos de quemar Roma, ¿no? Van a culparnos a nosotros de que por culpa nuestra la humanidad se fue al cacho. Quien está terminando con la humanidad y con las fuentes de vida es la voracidad imperialista y la voracidad capitalista. Y ante eso, ¿qué le oponemos? Le oponemos justamente una teoría revolucionaria, una teoría que le pertenece a la clase trabajadora, porque reivindica a la clase trabajadora. Trabajadores en la ciudad y el campo. Y no necesariamente tenemos que rediseñar el marxismo y decir, ya no le pertenece solamente a la clase trabajadora. Por supuesto, si la clase trabajadora es clase de vanguardia, representa los intereses de todas las clases sociales y de la humanidad.
Si podemos hacer una economía que le sirva al hombre, no necesitamos que el hombre esté al servicio de la economía. Estamos por una economía que le sirva al hombre, pero no que el hombre esté al servicio de la economía. Y ahorita dirán, Cuba. De Cuba se dice todo. Cuba, no hay para tomar lonche, pero sí tiene para desayunar y almorzar sin vergüenza, ¿no? Pero no hay para tomar una Coca-Cola, sí, pero tomas otras cosas. Pero Cuba es el primer territorio libre de desnutrición infantil. Y eso lo ha hecho la UNICEF, y la UNICEF no está pagada por Fidel Castro, ni por Raúl Castro. ¿Okay? La UNICEF ha declarado que Cuba es el primer territorio libre de desnutrición infantil. Y hace mucho tiempo que dijeron que Cuba es el primer territorio libre de América Latina, ¿no?, de analfabetismo. Y que la prioridad número uno en Cuba es la educación. Prioridad número uno en Cuba es la educación. Mientras que acá tenemos un déficit en educación y de financiamiento de la educación, la primera tarea fundamental de la economía cubana es financiar la educación. Porque saben que la educación es el futuro del socialismo cubano, con sus defectos. Admito que hay defectos en todo socialismo. Como decía Marx, la única manera de no equivocarse es no haciendo nada. Y el marxismo, si se ha equivocado en algún momento, ha sido porque ha hecho muchas cosas. Y por donde ha pasado la revolución socialista, ha dejado educación, salud, estabilidad laboral. Ha dejado cosas que se han transformado. En Rusia nadie quiere regresar al imperio de los zares. Pregunten ustedes, vean las estadísticas, vean la última encuesta en Rusia, ¿no?, cómo valora Lenin. El 54% de encuestados dicen que sin Lenin no se hubiera podido evolucionar Rusia a lo que es hoy. 54% de encuestados, ¿no? Entonces, para eso tenemos que decir lo siguiente: el proletariado necesita una teoría política, una teoría filosófica, una teoría en economía también, y esa la tiene Carlos Marx. Pero ese legado necesariamente tiene que ir evolucionando para responder a los desafíos de los tiempos. Por eso decimos, el 5 de mayo celebramos un aniversario más del natalicio de este gran hombre llamado Carlos Marx. Muchas gracias.